Buenos días, tengan todas mis estimadas pacientes. En esta oportunidad voy a hacer un breve video para todas aquellas mujeres embarazadas por primera vez y aquellas que no son primerizas, pero han tenido un periodo intergenésico largo que también fungen como primigestas o primerizas, como se le dice coloquialmente. Vamos a hacer un pequeño resumen de las causas que más les preocupa a las embarazadas por primera vez, que se embarazan por primera vez. Como es una situación poco común o que nunca habían pasado por un embarazo, entonces tienen algunos síntomas, presentan algunas síntomas que les preocupan, o sea, les llaman mucho la atención y es motivo de preocupación y de alarma y de ansiedad para la embarazada. Entonces, en primer lugar, conservar la calma. Otra cosa, este video no sustituye una consulta ginecostétrica. Solamente voy a hacer o les voy a dar unos tips para que en caso de que presenten algunos de estos síntomas que son nuevos para ustedes, no se alarmen o no se preocupen, porque la ansiedad no es buena en el embarazo, obviamente, por razones obvias. Entonces, empezaremos haciendo un pequeño resumen de que durante el embarazo ocurren, o una vez que el óvulo se fecunda con el espermatozoide a nivel de la trompa, en el tercio interno, de una vez empiezan a haber unos cambios en el organismo de la madre, de la futura madre, que tienen que ocurrir o tienen que suceder para ir desenvolviéndose el embarazo en cada etapa del embarazo. Me explico, o en cada trimestre del embarazo. Los síntomas precoces de un embarazo son: uno, la ausencia de la regla. Eso es lo que llama la atención a la mujer. No me vino el periodo, ¿por qué será? Entonces se hace una prueba de embarazo y sale la prueba positiva. Entonces uno es lo primero que ocurre, ausencia de menstruación, excepto que empezando el embarazo tenga alguna amenaza de aborto y la mujer confunda eso con una menstruación, que suele ocurrir con mucha frecuencia. Entonces, como les decía, suceden una serie de cambios a nivel de la mujer. Entre esos están los cambios cardiovasculares, los cambios a nivel del sistema digestivo, cambios de humor, cambios hormonales. Entonces, cada uno de esos cambios va a desencadenar un síntoma, ¿verdad? O un signo del embarazo. Entonces, atendiendo a eso que les acabo de decir, entonces, por ejemplo, una de las causas más frecuentes de consulta, inclusive en las primeras semanas de embarazo, es cólico. Tengo un cólico, doctor, ¿del lado derecho o del lado izquierdo? Tengo como una punzada, dice la paciente. Eso es porque el ovario que emitió el óvulo para ser fecundado, él se agranda, o sea, él prepara el folículo, para ser apto para la ovulación. Una vez que el ovario emite ese óvulo para ser fecundado y que es captado por la trompa de Falopio, ¿verdad? Y la fecundación ocurre a nivel de la trompa. Luego que se fecunda el óvulo con el espermatozoide, él se va a trasladar hasta el útero y ahí se va a implantar y ahí va a dar otro síntoma, ¿verdad? Entonces, cuando este ovario emite su óvulo, él se agranda, puede inclusive presentar un quiste que, dependiendo de su tamaño, puede generar molestias y dolor, obviamente. Con respecto, ya después que se implanta el embarazo, el óvulo fecundado, el huevo o cigoto,
a nivel del útero. Entonces ahí también empiezan a producirse algunos cambios. La implantación del óvulo fecundado, ¿verdad?, genera formación de nuevos vasos, que es lo que va a dar en el futuro a la placenta. Esa implantación puede generar un pequeño manchado que muy frecuentemente es confundido con una menstruación. Tuve una pequeña mancha el día tal, y no es más que la implantación del óvulo fecundado o del huevo o cigoto. Muchas pacientes primerizas les da, en el primer trimestre del embarazo, pudieran tener náuseas y vómitos que pueden ser de mayor o menor grado. Por lo general, y afortunadamente es de menor grado. Muchas lo que les da cierta asquerosidad, algunas comidas, algunos olores, y otras también pudieran tener vómitos. Eso no es motivo de preocupación, eso se soluciona con antieméticos. El agravamiento de esos síntomas que ocurren en el primer trimestre del embarazo es lo que se conoce como hiperemesis gravídica, que eso amerita hospitalización de la paciente porque pudiera llegar a un estado de deshidratación extrema, y obviamente al no consumir ningún tipo de alimento, el embarazo puede tener sus complicaciones. Siguiendo con los tips que las pacientes se preocupan mucho, también es se me había olvidado decirles algo con respecto a los coliquitos. También nosotros los ginecobstetras recomendamos hacerse una batería de exámenes en las primeras semanas del embarazo. ¿Por qué? Porque pudiese haber, ¿verdad?, concomitantemente con el embarazo, una infección urinaria o una infección vaginal. Entonces es por eso que nosotros recomendamos una consulta a más tardar, o por lo menos lo ideal sería una semana después del atraso, si le toca venir la regla el día 20, entonces hasta el 27 puede esperar para ir a una consulta, su primera consulta prenatal. Entonces, ¿por qué? Porque pudiera haber una infección urinaria que pudiera desencadenar una amenaza de aborto, o una infección vaginal que pudiera desencadenar una amenaza de aborto. Con respecto a si se toma o no se toma la citología, obviamente que se debería tomar una citología en la primera consulta prenatal, porque de esa manera detectamos una infección vaginal. La única situación donde no se debe realizar una citología es que la paciente esté sangrando o esté presentando síntomas de aborto o de aborto, porque por lo general la citología ya en el segundo o tercer trimestre no está muy indicada, porque eso puede estimular el útero y pudiera desencadenar una amenaza de aborto o parto prematuro. Entonces, por eso que se reserva al primer trimestre. A más tardar, antes de los 3 meses se debe realizar la citología. Otra situación que presentan las embarazadas, que no es común para una mujer no embarazada, es el desarrollo de cefaleas, sobre todo aquellas pacientes que sufrían de jaqueca. Estas cefaleas pudieran ser más intensas, más seguidas en el embarazo. La otra es la acidez y el reflujo gastroesofágico. Eso se debe también a los cambios que ocurren en el embarazo, en este caso intestinal. Hay una disminución de los movimientos peristálticos, entonces la comida va a durar más tiempo en el estómago, va a tardar más ese proceso, ese bolo alimenticio pasa a transitar por el intestino. Entonces eso va a generar que los ácidos gástricos actúen y se segreguen en mayor cantidad de tiempo y puedan generar una acidez. Al disminuir el vaciamiento gástrico, también puede la paciente repetir la comida, como se dice, regurgitaciones o reflujos. Entonces eso también es molestoso. Y la otra consecuencia de que el intestino esté no paralizado, pero sí lento, ese enlentecimiento del intestino hace que ya el bolo fecal, ¿verdad?, al final de su pasaje por el intestino, se deshidrate más que en condiciones normales,
Y esa deshidratación hace que las heces sean obviamente más duras, más pequeñas y difíciles de evacuar, y por eso se genera el estreñimiento de las embarazadas. Concomitantemente o posteriormente el hecho de que les cueste evacuar, obviamente pudiera desencadenar la formación de un hemorroides. Y esto lo estoy haciendo con la finalidad de aquellas pacientes que tengan esas tensiones, esas preocupaciones, se tranquilicen y vayan regularmente a su consulta prenatal. Otra cosa que quería aclararles a las pacientes, que muchos pacientes me han preguntado, inclusive los esposos, que si es normal que se pueda hacer, o que si no es malo hacer un eco todos los meses. Yo les podría decir que el ecosonograma es el método más inocuo o el método más seguro que puede existir dentro de los estudios de que disponemos nosotros los médicos para hacer diagnóstico. Es uno de los más inocuos, es uno de los más seguros. Por ejemplo, la radiología tiene sus limitaciones, en cambio la ecografía prácticamente no tiene ninguna limitación. ¿Y por qué sí yo pienso que debería hacerse secuencialmente una ecografía? Porque las patologías a nivel del feto o del embrión, cuando está en las primeras semanas de embarazo y luego pasa a ser feto, entonces las patologías no van a aparecer todas en el primer trimestre. Pudieran, o mejor dicho, las pudieran tener, pero no son visualizables a nivel de ecográfico. Entonces hay que esperar que tenga los 3 meses para detectar, por ejemplo, en el caso de una hidrocefalia, en el caso de una acrania, que no tenga cráneo, o que sea un anencefálico, o que sea un mielomeningocele. Eso se detecta posteriormente, eso no se detecta cuando uno ve el latido del corazón. Imposible verlo porque todavía no se ha formado. Entonces es por eso que sí yo recomiendo que se debe hacer un eco por lo menos en cada consulta prenatal. Inclusive los trastornos a nivel del corazón también se visualizan después en el segundo trimestre. O sea, no todas las patologías se pueden ver en un eco inicial. Eso es imposible detectarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que este video haya sido de su utilidad, y cualquier otra sintomatología o cualquier otro problema que se les presente a las embarazaditas y lo quisieran comentar, háganlo en los comentarios. Este video va a subir a mis redes sociales, específicamente YouTube, y una página que tengo en Facebook. Entonces, bueno, espero haber sido de su ayuda, y obviamente que este video no sustituye ninguna consulta. Todo problema que se presente durante el embarazo, así no les toque la consulta, deberían asistir. ¿Por qué? Porque pudiera evitarse un desencadenamiento no esperado en el embarazo. Y por último les voy a dar 4 recomendaciones de cuándo asistir o buscar ayuda de manera urgente. De manera urgente. Ante 4 eventualidades, la embarazada tiene que asistir, bien sea a nivel público, a nivel privado, a una emergencia. 1, sangrado genital, que no es normal en un embarazo que la mujer sangre, contracciones uterinas o dolor pélvico fuerte, disminución de los movimientos fetales, obviamente cuando ya eso sería ya después de la semana número 20 o de los 5 meses, que ya la mujer puede sentir los movimientos fetales, y la pérdida de líquido a través de genitales. Ante esas 4 eventualidades hay que acudir rápidamente a una consulta de emergencia, porque eso significa que algo está pasando, algo malo está pasando y pudiéramos evitarlo. Entonces, apreciadas pacientes, espero que haya sido de verdad de mucha utilidad estos consejos, estos tips que les estoy dando, para que no se agobien por que presenten ciertas o determinadas situaciones o determinados signos y síntomas
porque eso por lo general es normal y por lo general es pasajero. Los vómitos son pasajeros, las cefaleas son pasajeras, etcétera. Entonces, un placer haber estado con ustedes en esta oportunidad y que les vaya muy bien.